Rutas Comunes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rutas Comunes. Como ya es costumbre, tenemos cada episodio un invitado diferente y en esta ocasión nos acompaña Diana Aranza. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por aceptar esta invitación porque vi sobre tu proyecto y estoy súper intrigado y quiero que nos cuentes todo sobre él. Ay, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, primero estoy muy contenta de estar aquí en la Secretaría de Cultura. Agradezco mucho que incluyan la parte de la cultura ambiental como parte de todo este componente de lo que es la cultura aquí en el estado de Querétaro. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, y es que yo siempre lo he dicho que la cultura abarca absolutamente todo, ¿no? O sea, no solo es la expresión artística o los artesanos y esto como que lo que más presente tenemos, sino en realidad, pues, o sea, es voltear a todos lados, ¿no? Y la cultura ambiental es sumamente importante y es algo que yo creo que sí nos deberían de enseñar desde la escuela, pero bueno, pues como no sucede, por eso tenemos personas como tú. Sí, muchas gracias. Pues sí, creo que justo como lo dices, es parte del tejido social, ¿no?, que tenemos aquí en el estado, y qué bueno que pues se abra este espacio. Entonces, pues lista para platicarles un poquito de lo que es Cultivito, mi emprendimiento. Pues cuéntanos, porque bueno, sabrán que Diana tiene este proyecto que se llama Cultivito, que ayuda a generar conciencia ambiental y responsabilidad ecosistémica, pues dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero, ¿cómo surge Cultivito? ¿De dónde salió? ¿Cómo se te ocurrió? Cuéntanos todo. Sí, claro. Bueno, pues hace más o menos 5 años, un poquito más, en la época de la pandemia, donde, siempre lo digo de esta manera, todos teníamos tiempo para hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Ya después regresó la vida laboral y profesional, que había que salir de casa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esa etapa de pandemia tuve la gran oportunidad de, además de estar estudiando una maestría en línea, dedicarme al huerto urbano, ¿no?, al huerto en casa, y empezar poco a poco, junto con mi familia, con mi mamá, a ir sembrando diferentes cosas ahí en casa, ir viendo, pues, o sintiendo la experiencia de lo que es sembrar o cultivar desde semilla a plántulas o árboles un poco ya más crecidos, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia extraordinaria. Se las recomiendo ahora sí que a quien sea que pueda hacerlo, y a quien crea que no pueda hacerlo, que sepa que todos podemos ser parte de ese cambio de cultivar en casa. Suena como una experiencia bien ajena a cualquier persona, ¿verdad? O sea, como ahorita que te estaba escuchando, me acuerdo de cuando yo iba en la primaria, no sé si se siga haciendo, pero de que te enseñaban a germinar el frijol en el frasco y así, pero es como que con lo único que nos quedamos y realmente pues son un montón de procesos, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, videos en internet de composta, de cuidado de plantas, de árboles, un montón de cosas, y es que cada ser vivo tiene sus propias necesidades, ¿no? Claro. Y bueno, tú ¿has aprendido como esas necesidades que tienen las plantas y todo esto? Claro, pues creo que justo como que abordas un poco lo más relevante, ¿no? Cultivito lo que propone es crear una responsabilidad sistémica. Uh-huh. ¿A qué se refiere eso para los que a lo mejor no tenemos ese término tan claro? Pues es que no solo nos preocupemos por nosotros, o no solo nos preocupemos por las personas, sino por todo nuestro entorno. Uh-huh. Desde la parte de las plantas, los animales, el ambiente en el que vivimos, el ecosistema. Entonces, justamente Cultivito lo que propone es una invitación a la acción climática. Con la excusa de un huerto, poder abrir esa puerta ante la educación ambiental, ante muchas actividades que hay, como por ejemplo reforestación, separación de residuos, el aprovechamiento de los residuos para el cultivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando pues lo que hoy llamamos basura deja de serlo y se convierte en un residuo, ¿no? Y son excelentes herramientas para poder cultivar en casa, por ejemplo. Y es que, por ejemplo, partiendo desde lo más básico como es la cultura del reciclaje, ¿no? El poder separar la basura, claro, en orgánico, inorgánico, etcétera. Pero es que a la vez es bien complejo porque como que tenemos esta noción de orgánico o inorgánico, pero realmente qué es lo inorgánico o qué es lo orgánico o qué es lo reciclable, claro, y eso, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el centro hay botas de basura inteligentes o una cosa así, es que no me acuerdo bien el concepto, pero... Sí, de los contenedores, ¿no? Ajá, los contenedores inteligentes que tú puedes depositar y más o menos te dice, ¿no? Como cartón, aluminio, vidrio, bla, bla, ¿no? Sí, ajá. Claro. Pero ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de hacer este tipo de separación o cuál es la utilidad que se le da a cada tipo de material? Claro, pues es que yo creo, y viendo al ejemplo o a esta metáfora de este frijol con algodón que nos enseñaron en la escuela, que tengo entendido porque lo pregunté hace poco y sí siguen enseñándoles a cultivar desde semilla ese frijol,
Desafortunadamente, y yendo ahora hacia los residuos, no hay una continuidad, ¿no? O sea, las personas no sabemos de qué sirve realmente reciclar. Nos dicen, no, que el medio ambiente, que el cambio climático, pero realmente ni sabemos bien qué significa eso o qué tanto poder tiene la ayuda que nosotros podemos hacer desde casa o desde nuestra vida individual, ¿no? Entender que por más pequeño que parezca nuestro granito de arena que estamos aportando, en realidad se suma a una gran comunidad y eso es parte de una cultura, ¿no? Precisamente la cultura ambiental. Entonces, creo que o sea, hay muy buenas iniciativas, como lo es el tema de la separación de los residuos o fomentar de alguna manera el cultivar, pero, por ejemplo, hace poco que estaba dando un curso de tema de cultivito, me decía, no, pues entonces a la composta voy a tirar todos mis residuos orgánicos, ¿no? Y me dijo, voy a tirar la carne, la lechuga. Y yo, no, permíteme, no, claro. Y bueno, es que ahí es cuando dices, bueno, pero ¿por qué esa persona lo sabría, no? Uno diría, bueno, una cosa es los plásticos y las latas y otra toda la comida, ¿no? Y creeríamos que toda la comida va a ir al compostero. Sí, exacto. Pero claro, de pronto lo echas a tu jardín y ahora vas a tener ahí gatos, perros o cualquier otro animal que obviamente va a ir por esa comida, ¿no? Ajá. Entonces, es por eso que es tan importante dar información y una sensibilización con una educación muy consciente, muy veraz y muy oportuna de acuerdo al nivel en el cual se está compartiendo la información. De hecho, también pues lo que Cultivito propone es que sea un espacio de inclusión en cuanto a inclusión generacional, inclusión de romper barreras y el tema de sin pretexto de jardín y sin pretexto de conocimientos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Mucha gente piensa que, no, pues yo si no tengo un jardín gigantesco no puedo cultivar. O si no tengo un jardín pequeño, o por vivir en un departamento no puedo cultivar. O por no tener dinero no puedo cultivar. O por no tener los conocimientos como a lo mejor un ambientalista, un agricultor, no puedo cultivar, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Cultivito. Es una invitación desde las generaciones, o sea, desde la infancia, jóvenes, adultos y por supuesto las personas de la tercera edad que puedan integrarse de acuerdo a su nivel de compromiso, de disponibilidad de tiempo y también de disponibilidad de espacio, ¿no? Que tienen en sus casas. Saber y hacerles ver que en una maceta del tamaño de la que tenemos aquí, que básicamente podríamos pensar, no sé, 30 centímetros, uno puede estar cultivando papas para comer en su casa, ¿no? Y entonces empiezas a romper esos paradigmas y esos tabús donde creemos que necesitamos por lo menos de un jardín para poder cultivarlo. Y hay un montón de cultivos que se pueden tener en macetas y obviamente el aprovechamiento de los residuos podíamos integrarlo de esa manera, ¿no? Fíjate que yo lo estaba pensando, pero me da muchísimo gusto que tú lo mencionaras, porque como a veces tenemos esta idea de que a lo mejor estas cosas que son tan básicas tienden como a una situación social de privilegio, ¿no? Claro. O sea, como es que justo no tengo un huerto de 3 hectáreas, ¿cómo voy a hacer mi propia siembra de lo que sea, ¿no? Claro. Pero qué padre saber esto, o sea, como que tu proyecto ayuda como a no solo a la concientización, sino como aprender desde lo que tenemos a poder desarrollarlo, ¿no? Claro. Y no importa cuál sea el contexto en el que vivamos, si vivimos en un departamento, en una casa súper grande o lo que sea, siempre vamos a tener la oportunidad de hacerlo y quien se acerque a ti, pues tú, por supuesto que les vas a enseñar cómo se hace desde cero, ¿no? Sí, exactamente. Justo lo que Cultivito busca es democratizar el huerto urbano y claro, uno habla de democratizar, ¿no? Pues que todos tengamos derecho. Claro, pero si no generamos las oportunidades reales para que las personas tengan el derecho, pues esa democratización no tiene mayor fundamento, ¿no? Entonces, precisamente el tema de la cultura ambiental ya no es un lujo, ¿no? Y quitar esa idea es más bien nuestra mayor herramienta de resiliencia, de entender que las personas podemos tener una mayor conciencia de pensar qué tanto o cuántos kilómetros viajan los productos que tenemos en nuestras casas, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados a comprar nuestras frutas y verduras en el supermercado y no tenemos la menor idea que hay una manzana que quizás viene de Asia y literalmente viajó miles de kilómetros, generando un impacto obviamente en huella de carbono y otras cosas no solo económicas, sino un impacto ambiental para tener una manzana en nuestra casa, ¿no? Y entonces pensar que pudiéramos tener algún cultivo, al menos un cultivo en casa, pero que el viaje de ese cultivo a nuestra mesa sea 0 kilómetros, pues es bastante motivador. Sí, no, y aparte es una ayuda ambiental grandísima. El otro día estaba viendo un programa, creo que de cocina, y mencionaba a la persona que una piña tarda aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio en crecer. Sí. Y yo de verdad me quedé impactado porque dije, o sea, tú vas al súper y te compras 20 piñas si quieres, claro. Pero ¿qué hay detrás de eso, no? Claro. O sea,
20 piñas que tardaron un año creciendo en quién sabe dónde y entonces están ahí en el súper esperando a que tú la compres. Claro. Creo que esta situación de la globalización sí nos crea este fenómeno de perder un poco la conciencia del valor que tienen las cosas, no solo económico, porque pues ese sí lo sabemos, sino, como si yo, que soy hijo de vecino, no sabía que una piña tarda un año y medio en crecer, imagínate todos los demás vegetales o todo lo que consumimos, ¿no? O sea, y eso multiplícalo pues por todas las personas que consumen en un súper. Claro. Entonces es bien importante, sí, saber todo eso. Claro, no, y sobre todo en el mundo ideal que las personas consumamos el 100% de los productos que comemos, ¿no? Si hablamos entonces ahora de los desperdicios, ahora imagínate que esa piña que compraste se te olvidó que la habías comprado y quizás se echó a perder y la tiramos, ¿no? O a lo mejor la picamos y nos comimos la mitad de la piña y la otra se echó a perder, ¿no? Entonces, híjole, de haber sabido, ¿no? Claro, cuando uno tiene un poquito más de información, tiene más la sensibilización de decir, oye, pues, ¿cuánto viajó esta piña, como dices, para llegar a mi casa? Entonces hay que aprovecharla, ¿no? Hay que cuidarla. Y creo justamente bajo esa misma línea, si nosotros entendemos mucho más cómo es que funcionan las cosas, tenemos mucha más capacidad y por ende responsabilidad de cuidarlas, de atenderlas y de tener un compromiso que obviamente al ser un compromiso de la comunidad, pues se va transformando en una cultura. Y creo que esa es un poco la línea de acción que propone Cultivito. Y efectivamente, con tanta tecnología y a todo lo que hoy en día existe, la globalización, qué padre que todos los días podamos ir a un súper y encontrar una fruta que de antemano sabemos que en nuestra infancia, bueno, al menos en la nuestra que todavía nos tocó eso, porque en la infancia de los actuales pues obviamente no les tocó eso, pues las frutas tienen una temporada, ¿no? Y las verduras igual. Y quizás no dimensionamos el impacto que tiene que todo el tiempo queramos que haya todo, ¿no? Y claro, si nos compartieran más de esa información y si tuviéramos, o sea, en experiencia propia, el meter las manos en la tierra y decir, ok, esto es lo que tarda en cultivarse una piña, pues ¿qué voy a hacer con la piña que cultive, no? ¿Y qué vamos a hacer con las piñas que hay de manera general? Y creo que en ese mismo ejemplo lo podemos ver a un impacto mucho más grande, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de, no, pues hay que separar los residuos. Pero yo diría, bueno, es que no hay que generar residuos, ¿no? Más bien, o sea, hay que ir un poquito antes de, ¿no? Qué padre que estemos separando, ¿no? Y sin duda, o sea, aquella persona que hoy decide aplastar una botella y tirarla en un basurero que sabe que se va a gestionar ese residuo, ya está haciendo un gran cambio, sin duda, ¿no? Y es un gran mérito y es un gran logro. Pero si antes de eso nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tanto necesitaba esta botella? Si voy al cine y pido un popote y entonces dejo de pedir popotes en el cine y voy 40 veces al cine al año, entonces son 40 popotes al año y empiezas a multiplicarlo y empiezas a hacer esos números y eso es para una persona y luego piensas en una familia y empiezas a hacerlo así a nivel escala, ¿no? Y te das cuenta que tu ayuda, que ese, ay, si yo lo hago, ¿qué va a cambiar? Hace toda la diferencia. Oye, ¿qué hay de esto? Bueno, me imagino que tú estás un poco más enterada que yo porque yo solo lo veo en la tele y en redes sociales, pero luego pasa como estas campañas sociales de concientización que resultan ser no tan efectivas o no tan buenas para el medio ambiente, ¿no? Estaba pensando en los popotes ahorita que lo mencionaste, que justo hubo una campaña que decía, cambia tu popote de plástico por uno de acero inoxidable, ¿no? Pero resulta ser que es más perjudicial para el medio ambiente tener un popote de acero inoxidable porque pues necesitarías no sé cuántos cientos de miles de usos para que tuviera un uso efectivo, ¿no? Entonces, creo que justo por eso es importante que exista proyectos como Cultivito, porque de repente sí pasa mucho esta cosa de la desinformación en redes sociales porque, híjole, tenemos la información tan a la mano, pero no tenemos como tampoco esta conciencia de verificar, ¿no? De dónde viene, quién me la dice, a ver si es cierto, deja consulta en un libro, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, con organizaciones como la tuya, por lo menos tenemos la certeza de que saben de dónde viene lo que dicen, los planes de trabajo que tienen, etcétera, porque pues son gente que ya tiene una especialización y que ya saben del tema y que lo que te van a decir pues es totalmente cierto y no se lo están inventando, ¿no? Como lo que podemos encontrar en redes sociales. Mi pregunta es, o sea, como, ¿de dónde surgió para ti como justo el hacerte de toda esta información, el generar todas estas prácticas para poderlas tú compartir a través de tu proyecto? Ya. Bueno, pues creo que cuando uno va adquiriendo conocimiento,
por consecuencia somos como directamente responsables de que si vamos a hablar de algo que creemos saber, pues hay que estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿no? Y por estar seguros, efectivamente, es pues buscar fuentes confiables y certificadas o validadas por diferentes organizaciones o a lo mejor universidades que pueden estar haciendo investigación en el tema, ¿no? Creo que la invitación que yo podría darle a la gente y la razón por la cual yo estoy haciendo esto, pues es que nos cuestionemos, ¿no? Y que esta curiosidad que desafortunadamente por tanta tecnología y el estilo de vida actual que tenemos y de las nuevas generaciones, se ha perdido tanto la curiosidad sobre las cosas, el tiempo de literalmente estar aburrido. Y creo que la creatividad y la innovación y esta imaginación nace de la aburrición, ¿no? Del aburrimiento, como, no sé, de chiquitos íbamos a casa de la abuela y no había nada que hacer, ¿no? No había, pero nada, no había un solo juguete, nadie te iba a prender ninguna tele, por supuesto que no, ningún celular, no existía eso para un niño, ¿no? Y era gracias a nuestra imaginación que podíamos tener N aventuras, ¿no? Sí. Entonces creo que con esa misma imaginación y esa misma curiosidad, adentrarse a temas que hoy son tan latentes como es el tema medioambiental, ¿no? Y tener un criterio y cuestionarse las cosas, ¿no? No porque alguien lo diga, es cierto. No porque lo veamos en las redes, es cierto. Porque también, o sea, sin duda hay organizaciones que a través de las redes sociales nos comparten la información y es verdad, ¿no? Sin duda en las redes sociales podemos encontrar información como en cualquier lugar, más o menos verdad, muy verdad, poco verdad, ¿no? O sea, entonces, ¿qué nos ayuda a ir teniendo más esa capacidad, ese criterio? Pues irnos acercando y tener nuestra experiencia personal, ¿no? Y entender que de muchas maneras siempre podemos aprender algo y que a cualquier edad podemos iniciar con un proyecto como lo puede ser un cultivo en casa. Y es que es bien padre, ¿no? Una vez que te involucras, porque no es lo mismo justo como ver el video de acompáñenme a germinar un frijol en un frasco, claro. A que de verdad tú te pongas a hacerlo y claro. Esto, te comparto una experiencia que yo tengo. Una conocida me regaló un ramito de un árbol que se llama flor de cera, ¿la ubicas? Okay. Bueno, es una flor súper bonita y es un árbol súper grande y frondoso, entonces tú lo ves y dices, por supuesto que lo quiero en mi casa, ¿no? Y entonces me regaló una ramita, la fui a plantar en una maceta y así, y fue muy raro porque la dejé, la flor se murió como a los días, ¿no? Claro. Y dije, bueno, ok, debe ser normal porque pues se desprendió. Y la hoja no se moría, o sea, la ramita seguía verde, yo la regaba, pero nada pasaba y yo no sé si ya dejarla claro. morir, no sé si seguir con esto, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Y la seguí regando. Meses después empezó a dar hojas, así, o sea, empezó a crecer, pero es que creo que uno tiene que vivir esta experiencia de saber cómo esa planta era desconocida para mí o ese árbol, lo que sea, y el verlo crecer me dio la noción de, es que se necesita tiempo, se necesita paciencia, claro. Se necesita estar al pendiente, estar regando, estar viendo que no esté seca la tierra. Todas esas cosas que implican como la responsabilidad, porque a final de cuentas es una responsabilidad, ¿no? Claro. Y estoy hablando solo de una planta, ¿no? Pero creo que este nivel de responsabilidad, pues es a nivel global y es a nivel de todos los seres vivos, y sí es auténticamente una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? El poder hacernos cargo en la medida de nuestras posibilidades, pues de separar la basura, como decías, no generar desperdicios, como pensar antes de generar el desperdicio, claro. ¿Qué tanto puedo economizar esto, no? Yo, por ejemplo, yo soy muy, digo, no te voy a decir, soy Mr. Ambiental y lo que tú quieras, ¿no? Pero de repente sí tengo estos pensamientos como de, cuando doy regalos, a mí no me gusta el papel de la envoltura, ¿sabes? Porque claro. Es basura auténticamente. Ajá. O sea, ¿cuál es el beneficio de yo darte un regalo envuelto y que tú lo abras y digas, ¡ay, qué bonito! Y tires el papel en un segundo. Claro. O sea, como que para mí no tiene... Entonces yo lo que hago es o reusar el papel o simplemente no envolverlo, ¿no? Claro. Y también esto como de juntar las bolsas de regalo que vamos adquiriendo, claro. Y reusarlas, ¿no? Porque pues, realmente pues, el uso es inmediato y efímero. Y así como podemos ir agarrando prácticas, creo que no es necesario como convertirnos como en gurús del ambiente y esto, sino claro. Como ir agarrando pequeñas prácticas que nos hacen cambiar, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas.
que dices, ay, pues es bien fácil, compro desechables porque pues ni modo que de estar lavando 40 platos, ¿no? Pero yo creo que sí es mejor lavar 40 platos que tirar 40 platos a la basura, ¿no? Entonces, como sí, este tipo de prácticas que de repente ya las integramos y las vamos haciendo parte de nuestra vida y luego ya ni nos damos cuenta, ¿no? Y llega otra persona y dice, ay, ¿a poco no utilizas desechables? No, porque pues es mejor así, ¿no? Sí, exactamente. Creo que el tema de que Cultivito sea un proyecto inclusivo habla justamente de esto, de entender que cualquier persona y a cualquier dimensión puede ser parte del cambio. Uh-huh. Que literalmente porque digas, oye, ¿sabes qué? Hoy voy a salir de mi casa y voy a llenar una bolsa de basura de mi colonia. Uh-huh. Eso es parte del cambio, ¿no? Uh-huh. A veces hay tantos héroes sin capa, ¿no? Que vemos que tienen trabajos que ayudan tanto. En México, de hecho, una de las grandes ayudas que tenemos, que parece, pues es como una curiosidad, ¿no? Porque el tema de la pepena, de las personas que se dedican a pepenar la basura, pues ha ayudado a que México tenga un proceso de residuos y de reciclaje importante, ¿no? Uh-huh. Claro, eso dices, pues sí, pero es que nos están rompiendo las bolsas y luego se queda todo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay países en donde determinan colores de bolsa de basura de acuerdo al residuo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, la gente que puede dedicarse a la pepena, si ya de antemano utilizáramos bolsas transparentes, pues ellos ya no tendrían necesidad de estar rompiendo las otras bolsas, ¿no? Uh-huh. Entonces va un poco más atrás, como bien dices, no se trata solo de tirar el bote en el lugar adecuado o la botella en el lugar adecuado, sino evaluar si requiero o no desde antes utilizar esa botella, ¿no? Y creo que esta parte de la inclusión, en donde como dices, vas entrando por una cosa, hoy es una planta y de pronto ya estás con el reciclaje y es como un efecto dominó en donde entras a esa cultura, porque es inmersiva, o sea, no hay manera en la que uno solo haga una cosa aislada en relación al tema de la acción climática. Uh-huh. Porque una cosa va de la mano de la otra y así sucesivamente, claro, ¿no? Y hay tantas propuestas tan sencillas. Cuando a veces hago algún festejo, por ejemplo, de cumpleaños, les pongo ahí a mis amigos, acuérdense de traer su Yeti o su termo, o cualquier vaso que tengan, ¿no? Uh-huh. Obviamente sé que hay gente que se le va a olvidar, que a lo mejor lo que tú quieras, pero sí hay una cantidad de personas importante que lo llevan, ¿no? Y de verdad que cada año ya hasta parece chiste, ay sí, que el Yeti, ¿verdad? Pero lo traen, ¿no? Y obviamente si alguien no trajo, ahí tengo unos vasos adicionales para las personas, ¿no? Eso no, el tema no es castigar a los que no lo hacen, sino celebrar a las personas con estos pequeños logros que sí están haciendo, ¿no? Porque esa satisfacción es la que nos invita, como dijiste, oye, sembrar esto es lo que nos invita, como la planta que sembraste, a sentir más de esa sensación, ¿no? A experimentar más de todo eso que nos trae la acción climática, porque pues claramente nos da una recompensa social y a la cultura y al entorno en el que estamos viviendo da una recompensa, entonces claro, es muy gratificante. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas eso también he visto, por ejemplo, que porque no, a veces las fiestas son improvisadas, ¿no? No es como que digas, ay, siempre voy a planear, o sea, a veces claro, surge y ya. Y otra cosa que he visto que hacen y que a mí me sorprendió mucho y dije, órale, qué padre, tan solo el hecho de compras tus vasos desechables y esto, pero sacas un marcador y cada quien póngale nombre a su vaso, claro, ¿no? Entonces así ya, cada quien tiene su vaso y te aseguras de que nadie va a decir, ya lo perdí, deja agarrar otro, ¿no? O sea, son estos claro, pequeños pasos así como que de verdad sí contribuyen a la larga. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos que tú crees que enfrenta Cultivito justo ahora o en el futuro? Bueno, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de conseguir una beca a través del IKEI para incubar nuestro proyecto Cultivito con el Tecnológico de Monterrey, aquí en Campus Querétaro. Gracias a esa incubación pudimos darle mucha más estructura, ¿no? Y esa estructura nos llevó a una convocatoria. Ahorita estamos participando en una convocatoria a nivel nacional que se llama Mujeres de Cambio. En la convocatoria, pues, subieron cientos de proyectos, ¿no? Hay diferentes subcategorías, pero en la que estamos nosotros, pues, está vinculado al tema del cambio climático, sustentabilidad, medio ambiente, ¿no? Y esto fue más o menos en octubre del año pasado. Y, bueno, unos meses después nos dijeron que estábamos en el top 15, ¿no? La verdad es que para nosotros fue, pues, una gran noticia. Más allá del concurso y de la convocatoria y de lo que hemos estado haciendo, pues de lo que eso representa, ¿no? Porque detrás hay mucho trabajo y ha sido muy bonito sentir que ha sido un proyecto que ante diferentes organismos ha sido evaluado y ha sido aceptado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra situación ahorita? Pues en ese concurso en el que estamos, dentro del top 15 ya, por cierto, como lo comentaba hace ratito,
tenemos un video en donde explicamos básicamente lo que es Cultivito. ¿Por qué hay un video? Porque nos piden darle visibilidad y difusión a nuestro proyecto, ¿no? Y es una buena manera, pues hoy en las redes sociales, está a través de Instagram, pues que la gente pueda conocer lo que es Cultivito y que sepan que más allá del video y más allá de esta convocatoria, pueden seguir y pueden formar parte de esa comunidad Cultivito. Es realmente la invitación que le hacemos a la gente. Qué increíble oportunidad que hoy estemos en una audiencia nacional, pero pues el objetivo para Cultivito sería incrementar esta comunidad que estamos formando para que cada día haya más líderes de esta acción positiva hacia pues al cambio climático, ¿no? O sea, hacia Claro. la acción climática sobre todo. Sí, pues es realmente lo que importa, ¿no? Y bueno, si yo, por ejemplo, quiero unirme a Cultivito y quiero aprender todo esto, ¿cómo puedo formar parte? ¿En dónde los encuentro? ¿Cómo los encuentro? Ok, bueno, pues en Instagram tenemos ahí nuestra página, que la verdad es que pues no lo habíamos destinado tanto tiempo a las redes hasta ahora, ¿no? Porque estábamos un poco tras bambalinas trabajando en el proyecto en sí, y a través tanto de la cuenta de Cultivito como de mi marca personal, que estoy ahí como Ingeniera Diana Aranza en Instagram, ahí lo podrán encontrar. Tenemos tanto la explicación del video de la convocatoria, como si hay un interés en integrarse a las acciones que poco a poco vamos a ir sacando desde Cultivito, que pueden ser cursos o invitaciones a reforestar, separación de residuos, entre otras cosas, puedan escribirnos y ir empezando a nutrir y ampliar esa comunidad. Entonces, pues los invito a todos a que puedan acceder a Instagram y informarse un poquito y cuestionarse, y si tienen dudas, obviamente compartirlas ahí con mucho gusto. Estamos ahí al pendiente de las redes sociales. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, como si tengo la duda más simple del mundo, como de, oye, ¿cómo separo la basura? ¿Ustedes me pueden apoyar? Sí, exactamente. Creo que a veces todos asumimos que tenemos que saber un montón de cosas, ¿no? Quién sabe por qué razón, pero las tenemos que saber y son obvias. Y cuando nos las dicen parecían muy obvias, ¿no? Pero no podemos juzgar las acciones de las personas pues por la ignorancia que puedan tener en este momento, ¿no? Pero una vez que ya no lo ignoramos, ahora sí somos responsables, ¿no? De gestionar, de comprometernos o de tener esta responsabilidad en torno a todas las personas que nos rodean y el ambiente en el que actualmente vivimos, ¿no? Que bueno, ahorita estamos aquí en Querétaro, pero pues esperemos que la comunidad de Cultivito pueda crecer y no tenga fronteras, ¿no? Ojalá que sí, y ojalá que este podcast pues ayude a que la gente se dé cuenta de que, una, que existe Cultivito, y dos, que es algo padrísimo poder integrarse en esta red de conciencia ambiental. Y yo te quiero preguntar, ¿para dónde ves que va Cultivito? ¿Cuál es la visión que tienen, o cuál es la planeación que tienen a futuro? Bueno, pues Cultivito no pretende inventar nada que no exista, ¿no? Porque pues eso es, creo que muy complicado de pensar que vamos a inventar algo o a diseñar el mejor huerto. Cuando ya uno se dedica a eso, se da cuenta que en cualquier cosa uno puede cultivar, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Cultivito? Hacer o juntarse con estos aliados estratégicos, con tantos organismos y empresas que ya están haciendo un cambio, pero creo que a veces trabajamos por separado, ¿no? Y esos esfuerzos se desgastan mucho a lo largo del tiempo y quizás podrían tener un eco mucho más grande si se busca unir y hacer alianza entre todas esas empresas, personas u organismos que estén trabajando hacia proyectos en torno al medio ambiente, ¿no? Creo que es una muy, muy buena oportunidad. Retomando un poco del tema de la convocatoria, una ayuda que yo les pido hoy a las personas es que nos den like en ese video, porque actualmente pues un like es un voto para esta convocatoria. Obviamente no solo depende de este video, ¿no? También hablan de la viabilidad del proyecto, qué tan oportuno es, pero en este momento el like es igual a un voto. Okay. Y creo que si pudiera concluir un poco en algún mensaje o en alguna palabra este proyecto de Cultivito, pues es que en Cultivito demostramos que el cambio sistémico empieza con una semilla, pero florece en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde esa comunidad y vemos que más personas pueden ser beneficiadas en torno a esto, y que no solo mi generación, sino la generación que viene y también la generación que se está yendo pueden tener una mejor calidad de vida, es cuando empiezas a accionar desde un propósito mucho más grande que va mucho más allá de nosotros mismos. Claro, por supuesto. Pues ya, escucharon todo. Yo creo que es momento ya de despedir este episodio, pero híjole, Diana, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información
qué bonito ha sido escucharte porque sí es muy enriquecedor y yo sí me quiero unir a Cultivito. Perfecto, ¿no? Pues Entonces, bienvenido. como ya escucharon, es importante que entren a las redes sociales de Cultivito y que le dan like al video porque es lo que va a permitir que este proyecto avance y vaya tomando forma y pues es algo que va a ayudar a final de cuentas a todo el mundo, a toda la sociedad. Entonces, pues ya saben, Diana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, nos diste las redes sociales, sí, ok. Sí, claro, sí, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, estuvo muy, muy bonita esta conversación y pues nada, gracias a ustedes por mirar este programa, espero que les haya gustado y les sirva mucho esta información, no dejen de entrar a las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de Rutas Comunes. Muchas gracias, nos vemos. Esta fue una producción del Área de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Idea original y producción, Diego Martínez. Voces adicionales, Lupita Ortiz. Nos vemos en la próxima edición de Rutas Comunes.